Hechtman, abogado tributarista. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias por atendernos porque tenemos muchas dudas. Bueno, con mucho gusto. Con tantos cambios y tantas cosas y en tantos frentes, ¿no? Supongo se multiplican y potencian las inquietudes. Bueno, justamente, a ver, la mayor duda es esta, ¿no? Sobre el proyecto que va a enviar el gobierno al Congreso, ¿no? ¿Nos puede explicar cómo va a ser esto? Bueno, esto viene por afuera, ¿no?, del gran paquete de medidas que se están debatiendo en el Congreso, y es una especie de presión / negociación, ¿no?, con las provincias que ahora se ven disminuidas en sus recursos por la coparticipación y que tienen en ganancias una fuente de ingresos que les ha sido o quedado disminuida, lo que se había denominado, recordarán ustedes, para que todos lo entiendan bien, el plan platita de primera ronda de las elecciones o de las PASO, donde el gobierno anterior generó una serie de beneficios a la población, y en este caso a muchos que eran contribuyentes del impuesto a las ganancias, que lo pagaban a través de la retención que le hacían sus empleadores en los sueldos. Se hablaba de que casi 1 millón de empleados en relación de dependencia pagaban el impuesto, y casi que la mayoría de ellos, quedaron algunos pocos nomás, dejaron de pagarlo a partir de aquellas medidas. Es decir, dejaron de pagar toda esa cantidad de empleados el impuesto y dejaron de recaudar las provincias. Bueno, ahora en alguna medida la negociación viene por el lado de decirle a las provincias, bueno, ustedes van a recuperar parte de estos ingresos, que se lo van a volver a sacar del bolsillo a los trabajadores. Es así, suena muy antipático, pero es así. Se los había dejado sin pagar el impuesto, por un mínimo no imponible muy alto, y ahora eso se quiere no retrotraer al momento anterior, pero sí disminuir significativamente, y va a significar más impuestos de todas estas personas que dejaron de pagarlo y lo van a volver a pagar, y más recaudación para las provincias. Es así. Claro. Ahora, con este nuevo proyecto, doctor, ¿a partir de qué sueldo se pagará el impuesto? Bueno, hay trascendidos, no está claro el proyecto, pero si habían dejado de pagarlo en un piso de 15 veces lo que era el salario mínimo vital y móvil, que a valores de hoy son 2.300.000 pesos, esto fue aumentando porque justamente se fue actualizando este valor de referencia. Bueno, se habla de que bajaría el mínimo no imponible, es decir, el monto a partir del cual se paga el impuesto, de 2.300.000 salario bruto mensual, bajaría a 1.300.000. Es decir que va a haber una gran cantidad de sueldos, de niveles de ingresos medios y altos, ¿no?, que habían dejado de pagar el impuesto y lamentablemente volverían a hacerlo. Claro. Ay, Dios. O sea, ¿ya esto es ley o puede que mañana, con esta situación de la marcha, la movilización, algo modifique? No, ley no es todavía, es un proyecto, falta mucho para su debate y está en paralelo con el resto de las medidas que están ocupando la mayor cantidad de tiempo de debate previo en las comisiones y demás. Pero puede convertirse en ley, y evidentemente ha sido una presión del gobierno nacional a las provincias para que justamente convenzan a sus diputados de que avancen con los otros proyectos, que lo apoyen. Bueno, habida cuenta que si no se va a avanzar con este. En definitiva, lo ponen ahí en carpeta, lo ponen sobre la mesa para, en alguna medida, entiendo, políticamente, meter un poco de presión con el resto de las medidas. Claro. Todavía no es ley y no sé si tan lejos o no, depende el tratamiento que le den en el Congreso, pero en principio son trascendidos de un proyecto de ley. Incluso no sé, o han quedado claro todavía las escalas, claro, sí, trimestrales y demás, claro. Claro, porque una cosa es quién paga el impuesto y quién no, y la otra es cuánto paga el que lo paga, ¿no? Esa vieja discusión del mínimo no imponible, si el trabajo es ganancia o no. Yo no tengo dudas que el trabajo no es ganancia hasta un cierto nivel de ingresos, porque lamentablemente con montos que están no muy lejos de los mínimos no imponibles históricos, está casi el nivel de la línea del nivel de pobreza. Entonces, claro, siempre la discusión vino por ese lado. La verdad, nobleza obliga, con los últimos cambios sí se quedó bastante por arriba de esos niveles. Pero bueno, ahora el riesgo es que se vuelva a retrotraer a valores que no están muy lejos de lo que uno necesita mínimamente para subsistir. Obviamente depende de cada familia, de cada persona, del nivel de vida de cada uno, pero sin duda que todo lo que uno necesita para vivir no es ganancia, claramente, y solo por encima de esos valores
de referencia se debería tributar. Ahora, doctor, estamos hablando con Daniel Leckman, abogado tributarista. A mí, escuchándolo a usted y leyendo sobre el tema ganancias y bueno, este tema que estamos tocando, lo que me da es que me da miedo a que a raíz de esto aparezcan más trabajos en negro, justamente porque la gente no quiere blanquear sus sueldos. ¿Estoy equivocada? No, a ver, yo creo, no tengo dudas que en esta medida que se está volviendo al escenario de más y mayores impuestos, como eran las viejas recetas que habitualmente y lamentablemente teníamos cada vez que había que cubrir un cada vez más importante gasto público contra el cual años a no se hacía nada. Bueno, ahora un poco se pretende atacar el gasto público para no seguir incrementando esa necesidad fiscal, pero habida cuenta de que se han perdido ingresos por muchos otros lados, bueno, se vuelve con esta medida que implicaría subir los impuestos. Para mí, subir los impuestos es un error, siempre estuve a favor de bajarlos. A ver, en la medida que, primero, de cómo afectan la capacidad contributiva, en este caso, de muchas personas, y que en definitiva, cuando uno baja impuestos, no necesariamente se pierde toda esa recaudación, sino que parte de eso vuelve al consumo. La última vez, es cierto, fue una baja muy abrupta y una pérdida de financiamiento a las provincias, pero yo no tengo dudas que aumentándolos, bueno, se produce justamente el efecto contrario y no es lo ideal. Este gobierno está apuntando en el mediano plazo a bajar impuestos. Yo estoy a favor de esas medidas y creo que es el camino correcto. En este caso puntual yo creo que viene más por el lado, aunque esté en contra de ese principio general y de ese norte, pero viene por el lado de devolverle recaudación a las provincias que la han perdido y la necesitan, y bueno, y en alguna medida afectar otra vez a sectores de niveles medios y altos de ingresos. No estamos hablando en este caso particularmente de Doña Rosa, que se va a ver afectada por esto, ¿no? Claro, lógicamente es antipática la medida. Otra vez creo que va en línea contraria a lo que el gobierno propone, pero se ven en la necesidad de esto porque no hay plata, ¿no? Justamente no hay plata y como complemento del resto de las medidas, esto justamente viene a ser una especie de compensación para las provincias más allá de lo antipático que suene. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, doctor. Un gusto, saludos. Gracias, era el doctor Daniel Leckman, abogado tributarista. Cuando faltan 3 minutos para la